Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Al aire ya una nueva emisión de la tarde fin de semana por NTN 24, el canal de las Américas. Sean todos bienvenidos. Tensión diplomática. El gobierno de España investigará la denuncia de Bolivia sobre supuestos atropellos a su soberanía. La noticia se conoce un día después de que presuntos encapuchados intentaran ingresar en vehículos diplomáticos de España a la Embajada de México en La Paz. Por tercer año, Venezuela se ubica como el país más violento de América Latina, según cifras del Observatorio Venezolano de Violencia. Los saluda como siempre Carlos Eduardo Sánchez. Es un gusto que nos puedan acompañar sábado, hoy 28 de diciembre. Recuerden que estamos en Twitter. Los invito también a conectarse con nosotros a través de las redes sociales. @CESánchezM es mi cuenta personal. Estamos también como @LaTardeNTN24. Comenzamos. El gobierno de España anunció que abrirá una investigación para esclarecer los hechos en los que se vio involucrada su encargada de negocios en Bolivia, Cristina Borreguero. El ejecutivo señaló que la visita de la funcionaria a la embajada mexicana fue de cortesía. Sin embargo, el gobierno interino de Bolivia señaló que en el automóvil en el que se transportaba esta funcionaria había personas encapuchadas. En la embajada mexicana hay 10 antiguos dirigentes del partido de Evo Morales en calidad de asilados políticos. El gobierno español investigará los hechos en los que se ha visto involucrada su misión diplomática en Bolivia. En un comunicado publicado en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo señaló que la visita de representantes diplomáticos a la Embajada de México se trató de una visita de cortesía. Desea aclarar que el objeto de la visita realizada por la encargada de negocios de España era exclusivamente de cortesía y niega rotundamente que pudiera tener como objeto facilitar la salida de las personas que se encuentran asiladas en aquellas dependencias. Y agregó que se enviará una comisión para esclarecer lo sucedido. La ministra de Defensa en funciones encargada del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación comparecerá públicamente en el Congreso de los Diputados cuando la investigación haya sido completada y sus resultados analizados. Y es que en la mañana de este viernes, policías bolivianos impidieron el paso de 2 vehículos que intentaban ingresar a las instalaciones de la Embajada Mexicana en La Paz. Al interior de una vagoneta y un automóvil viajaban 4 personas presuntamente encapuchadas con identificaciones diplomáticas. Los hechos se registran en medio de la tensión entre los gobiernos de México y Bolivia. El gobierno mexicano anunció que elevará ante la Corte Internacional de Justicia una denuncia por lo que consideran un asedio de la policía boliviana a sus instalaciones diplomáticas. Dentro de la embajada mexicana se encuentran asilados varios funcionarios del gobierno de Evo Morales. Mi primer invitado de hoy es Adalid Contreras, especialista en temas internacionales. Allí está en pantalla. Señor Contreras, una feliz tarde. Bienvenido a NTN 24. Buenas tardes, es un gusto saludarlo. Es un gusto para nosotros también, por supuesto. Lo primero, ¿cómo explicaría usted este enfrentamiento diplomático entre México y Bolivia, que también toca, por supuesto, ahora al gobierno de España? Está ocurriendo una lastimosa relación tensa entre Bolivia y México, prácticamente desde la salida con asilo de don Evo Morales a México. Lo ocurrido ayer definitivamente corona de la peor manera esta tensa relación. Como ustedes ya saben, no voy a entrar en mucho detalle, en 2 casos diplomáticos, autoridades españolas, diplomáticas españolas, además de gente encapuchada, trataron de ingresar a la Embajada de México, donde se encuentran buscando la posibilidad de asilo varias exautoridades del gobierno boliviano de Evo Morales. Naturalmente, las circunstancias características de este hecho conflictúan aún más esta ya tensa relación, que sin embargo debe encontrar una salida. Y la salida por el momento creo que consiste en 2 tareas. La primera tarea y urgente es salir del ámbito
del campo político, de las relaciones políticas y situarse en el ámbito diplomático. Este es un tema, además de otros, que deben ser resueltos obligatoriamente en el campo diplomático. Ubicándonos en este espacio, que es el que se debe trabajar, hay dos tareas que realizarse. La primera, del gobierno boliviano, por supuesto, presentar una queja al gobierno español por el hecho suscitado en la embajada mexicana en Bolivia. Además de pedir explicaciones claras, contundentes de esa actuación, que sabemos además estuvo precedida por una reunión de la encargada de negocios de la Embajada de España en Bolivia con la embajadora de México, además del cónsul español. Es muy difícil porque este comportamiento está rompiendo compromisos de relaciones internacionales establecidos en la Convención de Viena, relacionados especialmente con el respeto de las leyes del país que acoge a la embajada, del país nacional, y la no injerencia en temas políticos del país de residencia. Entonces, podríamos decir que las características de este suceso están afectando, yendo más allá de las posibilidades de los privilegios e inmunidades que tiene una delegación diplomática. Este es un tema. España tiene que saber explicar ante un contundente reclamo boliviano estos hechos. Estas son las características, este es el espacio en el que se tiene que mover la resolución de este tema. Y expectante México tendrá que también saber explicar por qué se suscitan estos hechos en la puerta de la embajada donde están buscando asilo varios exautoridades del gobierno de Evo Morales. Usted acaba de hacer referencia a un tema clave. ¿Cómo volver a ese escenario diplomático cuando el gobierno de México no ha reconocido al gobierno interino de Bolivia? No ha reconocido, sin embargo ha convocado a un diálogo que tiene que darse. Esa es la manera del inicio de la reposición de relaciones diplomáticas que tradicionalmente han sido amistosas entre México y Bolivia. Pero este paso es necesario. No exento de algunas otras dificultades, ¿no es cierto? Por ejemplo, la convocatoria a la próxima reunión de la CELAC. Bolivia tiene actualmente la presidencia y le corresponde hacer la convocatoria a esta reunión. Sin embargo, México, que asume la presidencia inmediatamente, convoca esta reunión. Entonces, son impases diplomáticos que se los tiene que ir resolviendo obligatoriamente. O sea, la manera de relacionamiento entre países, de coordinación, de hermanamiento entre países, que es innato a las relaciones internacionales, tiene que ser recompuesta a través del diálogo, a través de la exposición de motivos de lado y lado que lleven a encontrar una salida positiva. Este estado de tensión, naturalmente, no puede seguirse extendiendo. Y vuelvo a decir que la manera de entrar en el camino correcto es trasladar la relación que se hizo política al campo de la diplomacia, donde sí existen los caminos definidos para una resolución positiva. Fíjese este punto. México pidió más seguridad en su embajada en La Paz. Por supuesto, lo tiene que entregar el Estado boliviano, el gobierno interino. Y ahora dice que el dispositivo que se ordenó es excesivo. ¿Hay una incongruencia en el discurso del gobierno mexicano frente a este momento de tensión con Bolivia? Sí, definitivamente. Lo que ha hecho Bolivia es cumplir con una solicitud de la misma Embajada de México, de conseguir mayor resguardo policial que se lo dio. Existen límites, existen condiciones. Uno no puede poner una tropa amplia en una embajada, eso se lo sabe, y Bolivia, en los límites admitidos, pues puso la seguridad requerida. El decir ahora que existe un exceso de control, porque esta policía, además de resguardar la Embajada de México, fue efectiva en su tarea
de controlar el acceso de gente encapuchada, es decir, no justifica un argumento de esta naturaleza. Es uno de los temas precisamente que deben entrar en diálogo. Todo lo que digamos en este momento puede alimentar uno u otro espacio de susceptibilidad. Son temas que deben hacer parte de una agenda que se trate en el marco establecido de la legislación de las relaciones internacionales. Ahora, se dice que uno de los propósitos de estos operativos de seguridad en la Embajada Mexicana en La Paz, que es la sede de gobierno en Bolivia, es detener a los exfuncionarios de Evo Morales que pidieron asilo y tienen además en territorio de Bolivia órdenes de aprehensión. Si el gobierno interino llegase a ejecutar esa detención, hiciera esta aprehensión, ¿estaría violando obligaciones, convenios internacionales? Por supuesto que estaría violando toda convención existente sobre el asilo. O sea, Bolivia se ha caracterizado siempre a través de los distintos tipos de gobiernos que hemos tenido, por un respeto total de las legislaciones en los distintos campos. El Tratado de Montevideo sobre el asilo político es muy claro en los límites y posibilidades que se tiene. Bolivia no ha intentado ni va a intentar tomar presos a gente que está en la embajada o en la residencia de México. Este es un procedimiento que tiene que hacérselo con el gobierno mexicano, porque estas exautoridades están en este momento en territorio mexicano. Yo creo que en el plano de la especulación se están diciendo muchas cosas. Bolivia no ha intentado, ni creo que lo intente, tomar presos por su cuenta a gente que está protegida en este momento por la Embajada Mexicana. Lo que sí le compete al gobierno boliviano es conceder o no la visa para la salida de quienes soliciten asilo político. Y esto, como en todo país, no solo en Bolivia, se define en función de requerimientos nacionales en distintos campos. Entonces, creo que estamos confundiendo los temas entre un requerimiento boliviano de un juicio a algunas de las autoridades anteriores con la posibilidad de intervención a la embajada. Esto último no existe. Señor Contreras, ¿usted le ve futuro a la demanda que México interpuso contra Bolivia? Yo creo que es otro tema para el diálogo. Todos conocemos cómo funciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Toma su tiempo, todo tratamiento de los temas toma bastante tiempo, y yo creo que la reposición positiva de relaciones entre México y Bolivia es mucho más urgente que lo que puedan decir un organismo de esta naturaleza. Tiene que seguir su curso, es una demanda que con todo derecho lo plantea México, tendrá que expresarse la CIDH, pero mi criterio es que en el transcurso, en el proceso, se deben ir recomponiendo relaciones. No creo que sea necesario llegar a esas instancias en temas que tienen y que deben ser resueltos en el diálogo, y yo tengo la certeza que así va a ser. Ahora bien, ¿cómo impacta en la región este conflicto diplomático entre México y Bolivia, que ahora además involucra a España? Escuché en una entrevista, no recuerdo en qué medio, decir que como un país tan pequeño como Bolivia estaba generando un impacto regional, y no solamente regional, sino intercontinental, al estar involucrada España en el ámbito de las relaciones internacionales. Es decir, cualquier hecho de esta naturaleza afecta a la región. Por eso creo urgente que salgamos del mapa de las relaciones políticas. Bolivia está encarando un nuevo proceso electoral que esperemos que funcione de la manera más adecuada posible. El criterio, el ámbito político está exaltado. Las relaciones diplomáticas las tenemos que saber manejar al margen de estas relaciones de carácter político, que están llevando a excesos de palabras y de hechos de distintos países. El caso de Bolivia se podría ser paradigmático para otros países si es que no logramos resolver este tema en las relaciones que corresponden bilateralmente entre México y Bolivia,
entre España y Bolivia, y también con la participación, por supuesto, de la Unión Europea en este caso, al estar uno de sus países involucrados en el problema. Bien, quiero agradecer a Dalit Contreras, especialista en temas internacionales, por acompañarnos esta tarde aquí en la tarde fin de semana de NTN 24. Será hasta la próxima. Muchas gracias, buenas tardes y feliz año. Igualmente para usted. En las últimas horas, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia confirmó que no habrá registro o inscripción de nuevos votantes en el extranjero para los comicios previstos para 2020 por razones logísticas. El presidente del TSE, Salvador Romero, explicó en una conferencia de prensa que la convocatoria electoral que se dará a conocer a principios de enero fija 120 días para organizar los comicios y en este plazo no es posible realizar a tiempo el empadronamiento fuera del territorio de Bolivia. Romero hizo hincapié en que los votantes que residan en el exterior, que ya estén registrados, van a poder participar de estos comicios. En las pasadas elecciones, muy cuestionadas, los bolivianos votaron en 33 países. La convocatoria se va a dar a conocer en los primeros días de enero. Actualmente está corriendo el plazo de 10 días hábiles que nos fija la ley para que podamos convocar a la elección. Por lo tanto, en los primeros días de enero vamos a convocar a la elección, vamos a dar a conocer el cronograma y el calendario electoral. Para la elección 2020, de acuerdo a lo que indica la ley que regula el proceso electoral, no está contemplado un proceso de inscripción, de registro de ciudadanos en el exterior por razones logísticas. Sin embargo, está plenamente garantizado el derecho al sufragio en las mismas características que se produjo el año 2019. Es decir, se va a votar en 33 países. Eso lo garantiza el organismo electoral. Hacemos la primera pausa para comerciales aquí en la tarde. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter. Ahí están en pantalla, @NTN24, @NTN24BE, con información focalizada, especializada en Venezuela. Y mi cuenta personal, @CESánchezM. Al regreso, en solo minutos, arrestan a más de 230 miembros de la Mara Salvatrucha en Estados Unidos y El Salvador. El operativo fue calificado como uno de los mayores golpes que se ha propinado contra la peligrosa pandilla. Esto y más en minutos aquí en la tarde fin de semana. Estamos de vuelta con más de la tarde de fin de semana. Golpe al crimen organizado en Estados Unidos y El Salvador. Tras 23 meses de una operación policial, las autoridades estadounidenses y salvadoreñas reportaron la detención de 230 personas vinculadas con la pandilla Mara Salvatrucha. El 20 de diciembre, en el estado de Nueva York, se reportó la detención de 96 individuos acusados de homicidio, extorsión y tráfico de drogas, entre otros delitos. Este ha sido calificado como uno de los mayores golpes al crimen organizado en la última década. Nos acompaña Guillermo Pacheco, experto en seguridad y defensa. Señor Pacheco, es un gusto como siempre saludarlo. Bienvenido a NTN 24. Perfecto, es un privilegio para mí también compartir con ustedes y poder analizar cosas de actualidad. Buena tarde. ¿Qué lectura le da usted a este golpe contra la Mara Salvatrucha, sobre todo tomando en cuenta que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, utiliza este tema, precisamente este de las pandillas, para estigmatizar la migración, particularmente la centroamericana? Mira, yo pienso que tal vez no es que estemos diciendo que el presidente Trump está estigmatizando la migración respecto a las maras, Salvatrucha, la 13, la 18, lo que sea. Pienso yo que él definió muy bien, o sea, quitó muy bien y separó, y por eso dijo que las maras, sobre todo la Mara Salvatrucha, era una amenaza a la seguridad nacional. Entonces, yo no relacionaría la inmigración con las maras. El presidente ha sido muy claro que la inmigración a la cual está atacando él es una inmigración que está violando la ley, y por eso en este caso las autoridades estadounidenses definieron muy bien el caso de las maras como una amenaza a la seguridad nacional. En algún momento trataron de definirlo como terroristas también. Ahora, tras la detención de estos 230 pandilleros
tanto en Estados Unidos como en El Salvador. ¿Se podría decir que ambas sociedades pueden comenzar a respirar con algo de tranquilidad? No, mira, yo no creo que digan que puedan respirar tranquilos. Pienso yo que es un paso más. O sea, recordemos que el ataque a las maras en Estados Unidos es un ataque no solo en Nueva York, como fue en este caso. Un informe del FBI en algún momento marcó que había presencia de las maras en 49 estados de los Estados Unidos, que son 50, o sea, casi en todos los Estados Unidos. Lo que pasa que en este caso la Mara Salvatrucha ha tenido una presencia muy fuerte en el estado de Nueva York, muy fuerte. Muchos asesinatos, muchos conflictos con otros grupos organizados que se tienen en Nueva York. Entonces, pienso yo que el proceso hecho en Nueva York y en San Salvador lo que da es un respiro para que las autoridades puedan pensar que sí se puede agarrar un proceso. Recordemos que este ataque que fue a la Mara Salvatrucha, que más o menos detuvieron a 230 personas, se realizó en 23 meses de investigación. 23 meses de investigación. Probablemente algunos no entiendan este proceso, pero en los Estados Unidos se dan así. Es un largo alcance de estos procesos porque ellos van por las cabezas. Ellos no quieren agarrar a los pequeños, ellos van por las cabezas, y lo que muestra este hecho es justamente que sí se puede y que en un proceso de corto y mediano plazo la población sí podría respirar segura. Usted dice que estos procesos son lentos porque buscan atacar a la cabeza de una estructura delictiva o a varias cabezas que tiene esta estructura delictiva. ¿En cuánto tiempo es posible que se reagrupen para seguir delinquiendo? Muy buena pregunta. Mira, yo creo que el tema es una carrera contra el tiempo, porque a la larga normalmente el crimen organizado transnacional tiene una capacidad de reinvención en muchos casos más rápida que la que puede tener el Estado. Entonces, evidentemente, cuando un Estado o varios estados, en este caso los Estados Unidos y El Salvador, dan un golpe tan certero a las maras, al crimen organizado, y es crimen organizado transnacional, porque al final no le podemos decir que no es crimen organizado transnacional cuando está unido lo que pasa en Nueva York con lo que pasa en El Salvador. Entonces, el desafío que tienen los países es justamente no solo quedarse en el éxito que puede dar esta operación, sino que ir más adelante. Y creo yo que los países, en el caso de Estados Unidos, lo hace de esa manera. Hay grupos, como en el caso que dio el seguimiento, o sea, se hicieron muchos seguimientos, más de 300 teléfonos que fueron intervenidos. Entonces, hay un grupo que está haciendo la acción, pero evidentemente el gobierno de Estados Unidos tiene dentro de todo su esquema, dentro de toda su estructura, grupos que tratan de ir más adelante para ayudar a los países, como en este caso El Salvador o los países centroamericanos, para que no piensen que un golpe como este ya hay que olvidarse un poquito, no, porque ellos están rearmando de una manera diferente y los estados tienen la obligación de reinventarse, no al mismo nivel que ellos, sino más rápido, aunque normalmente siempre la carrera contra el crimen organizado transnacional es una carrera donde los estados han quedado un poquitito atrás, y en este caso el desafío es que no pase esto. ¿Cómo se financian? ¿Cómo hacen estos grupos para operar en territorio estadounidense? Mira, yo pienso que funcionan de la misma manera. Porque las extorsiones que ellos realizan la hacen lamentablemente con grupos hispanos, y en este caso grupos centroamericanos que tienen familias en los países de origen, en este caso El Salvador. Entonces, las extorsiones que ellos hacen aquí y en El Salvador están relacionados con la gente que vive aquí, con la gente que tiene allá. Ellos alcanzan a la gente que vive aquí, que evidentemente tiene familia con la que tienen en El Salvador, y esa es una fuente primaria de financiamiento, las extorsiones. Y una segunda línea de financiamiento es lo que ellos realizan a través del narcotráfico. Narcotráfico, también ellos hacen tráfico de migrantes. Entonces tienen varias líneas, pero creo yo que yo me centraría en dos principales. Uno, el tema de la extorsión, hecho aquí, pagado aquí, en el cual ellos están amenazando a la familia que tienen
en El Salvador, aunque en el caso de Nueva York han habido muchos asesinatos relacionados con gente que ha tratado de no hacer estos pagos de la extorsión. Entonces, por eso es que el tema que hizo Estados Unidos fue tratar de armar una red para lograr intervenir teléfonos, porque normalmente estas extorsiones se dan a nivel telefónico. Y como mencionaba, el tema del narcotráfico y el tráfico de migrantes. Usted dice que representan un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos porque los delitos se cometen precisamente en territorios de la Unión Americana. Pero me llama la atención algo y quiero confirmarlo además con usted. Los objetivos, las personas que son blanco de la acción de estos grupos criminales no son estadounidenses, sino los mismos centroamericanos. Sí, exacto. No es gente estadounidense, gente americana como tal, local, sino es gente que ha emigrado, que vive aquí, probablemente incluso puede ser hasta ciudadana de los Estados Unidos, pero que tiene un nexo familiar en El Salvador. Evidentemente no pueden hacer una extorsión si no tienen esa relación. Es mucho más fácil para ellos. No dudo que en algunos un pequeño porcentaje ellos salgan de esa lógica de extorsionar a gente que tiene familia en El Salvador, y que eso les permite a ellos que la extorsión sea efectiva, porque no están amenazando a los dos, al de aquí que me tiene que pagar porque es el que tiene el dinero, y al de El Salvador porque allá es mucho más fácil, como tú lo mencionaste, es más fácil y más abierto el poder matar o poder ir en contra de esas personas. Finalmente, el discurso del presidente Donald Trump es, abro comillas, no son personas, son animales, cierro comillas. ¿Está el presidente más claro que muchos sobre el poder que tiene la Mara Salvatrucha? Sí, evidentemente, y déjame decirte, el fiscal Cini, el apellido Cini del fiscal en Nueva York, lo mencionó no tan fuerte, pero sí en profundidad. Él mencionó en este operativo que los componentes de la Mara Salvatrucha, la 13, es una pandilla despiadada y salvaje, la cual comete actos violentos para reclutar, retener y controlar pandilleros y otras personas, así como aplicar venganzas en sus rivales, así como extorsión de personas inocentes. Cini lo declaró de una manera leve, pero en algún momento creo yo que cuando el presidente Trump pudo haber mencionado eso o otras instancias de seguridad de los Estados Unidos, es justamente por el salvaje operativo que hacen aquí en Estados Unidos. Ellos matan aquí a las personas de la misma manera como la matan en El Salvador. No la matan así un tiro y se van. No. Hay una manera muy salvaje en que ellos actúan, en este caso Nueva York, pero sobre todo el índice de incidencia que ellos tienen no es tanto como en Nueva York como en Los Ángeles y Chicago. Entonces, creo yo que el modus operandi de las maras, en este caso la MS-13, la Mara Salvatrucha, es lo que se ha ganado de que las organizaciones, las autoridades de los Estados Unidos las cataloguen de esa manera. Es Guillermo Pacheco, experto en seguridad y defensa. Como siempre, es un gusto que pueda compartir con nosotros. Gracias por estar hoy aquí en la tarde, fin de semana. Una feliz tarde para usted. Perfecto, es un privilegio poder estar aquí con ustedes para tocar siempre temas que son inherentes a la realidad misma de la región. Hasta la próxima. Avanzamos y vamos a Honduras, una red de mujeres en defensa por los territorios y el medio ambiente, sin importar los riesgos que deban enfrentar, luchan a diario por ser escuchadas en su petición de preservar la comunidad garífuna de Tornabé. El informe a continuación es de nuestra cadena aliada, la Deutsche Welle. Invocan a sus antepasados, indígenas y africanos que fundaron esta comunidad garífuna de Tornabé en el Caribe hondureño hace más de 200 años. Este ritual que une a vivos y muertos es clave en la resistencia que lideran las mujeres por la defensa de sus territorios y del medio ambiente. Es la manera en cómo nos comunicamos con ellos para que ellos nos acompañen en la lucha. Al otro lado de esta valla, donde antes los garífunas cultivaban la tierra y pescaban, ahora hay un resort.
Preservar parte de la laguna de los Micos es una de las batallas ganadas por Calixta y más de 120 mujeres de la red Mariposas Libres, quienes denuncian que han intentado desalojar a los pobladores para ampliar el proyecto turístico. Las activistas advierten que los efectos del cambio climático y del turismo han provocado la muerte de los peces. Ahora vemos de que seguido, hasta 4 veces al mes, vemos pate. Esto nos llama mucho la atención, ¿verdad? Porque al no poder sembrar, al no tener peces, entonces ¿cuál es la salida que le queda al garífuna? Es emigrar. Por eso la mujer garífuna hoy por hoy está emigrando y masivamente. Asamblea de Mariposas Libres. Uno de los temas, alternativas al monocultivo de palma africana. Cuando se tocan los bienes naturales, el daño más que todo es para nosotros las mujeres, porque somos las que estamos a cargo de todo en casa. Según las activistas, la palma aceitera deja sus tierras infértiles. Por ello quieren recuperar la siembra ancestral. Es para nuestro futuro, ¿verdad? Así como nuestros antepasados también lo hicieron, también nosotros podemos hacerlo, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me ha animado también, pensando que si mi abuelita o mi mamá, que ellas eran las patriarcas, las que sembraban, las que mantenían el monte, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Pero ser guardianas de la tierra es una labor arriesgada. Al menos 16 miembros de la comunidad garífuna fueron asesinados en 2019, entre ellos 6 mujeres, según la organización fraternal negra Ofrané, un referente en la lucha afroindígena liderada por mujeres. Además de la muerte y las amenazas, las defensoras medioambientales aseguran que deben enfrentar la criminalización. Medellín David, activista de Ofrané, está judicializada desde hace 3 años. Prácticamente soy una presa política. Por mi condición como defensora, como mujer y como garífuna, pues la criminalización hacia nosotras es mucho más difícil. Y cuando hay una mujer al frente de una lucha, pues el sistema patriarcal siempre se pronuncia, ¿verdad? Pero mientras yo tenga vida y tenga siempre esa fortaleza, que la cual me caracteriza, siempre voy a seguir echándole ganas. A pesar de la criminalización y las pérdidas de sus compañeras, las líderes garífunas afirman que van a seguir adelante en su lucha. Una lucha por la vida y la madre tierra que trasciende la muerte. Tiempo de una nueva pausa en la tarde y al volver, la violencia no da tregua en Venezuela. Más de 16.000 personas fallecieron de manera violenta este 2019. Analizamos el más reciente informe del Observatorio Venezolano de Violencia. Quédese con nosotros, regresamos en minutos. La Navidad se trata de las buenas noticias, se trata del nacimiento del Salvador en un pesebre, de compartir en familia, de los abrazos, de la música tropical, de la buena comida, de celebrar las fiestas de fin de año como solo los hispanos sabemos hacerlo. Desde NTN 24 les deseamos buenas noticias, un próspero año nuevo y felices fiestas. Sigan conectados con nosotros este 2020 para que sigamos formando el canal de las Américas. Venezuela continúa siendo el país más peligroso de América Latina, esto según el informe anual del Observatorio Venezolano de Violencia. En este año que termina se registraron más de 16.000 muertes violentas y un repunte además en el número de secuestros y robos. En la capital venezolana, en Caracas, está Luis Laya con el reporte. Luis, buena tarde. Hola, buenas tardes. En Venezuela la inseguridad personal va en aumento. Los ciudadanos tienen miedo de salir a las calles, evitan lugares públicos y también las altas horas de la noche para estar en la calle. Desde el Observatorio Venezolano de la Violencia señalan que delitos como el secuestro, el robo y el hurto han aumentado desde que las divisas comenzaron a moverse con mayor facilidad en el mercado nacional. También los ciudadanos indican que tienen miedo y que temen también a los funcionarios policiales. Salimos al trabajo y en lo que salimos del trabajo directo a la casa. Se ha acabado salir a recrearse de noche, hemos tenido que dejarlo pues porque da miedo. La inseguridad en Venezuela tiene atemorizados a los ciudadanos. Muchos han optado por no salir de sus hogares ante la posibilidad de ser víctimas de un delito. La inseguridad en Caracas, en Venezuela, es bastante fuerte.
tú, bueno, vas caminando, aquí no se ha visto pasar una patrulla, no se ha visto un policía en una esquina. El Observatorio Venezolano de la Violencia reportó en 2019 16.506 muertes violentas, para una tasa de 60.3 muertes por cada 100.000 habitantes, siendo el país más violento de América Latina. Es el resultado del empeoramiento de dichas condiciones de vida y de la generalización de la crisis humanitaria compleja que atraviesa el país. Sin embargo, Briceño León asegura que hubo una reducción significativa de la tasa de homicidios debido a la acción de los cuerpos de seguridad. De las 16.506 muertes violentas, 5.282 fueron por resistencia a la autoridad. Pareciera que la única política de seguridad que se ha establecido en este año ha sido la eliminación de los presuntos delincuentes. Los delitos a los que más le temen los ciudadanos son el secuestro y el robo. Es un delito que es como que le queda a la gente siempre el trauma de que en cualquier momento te pueden llevar y te piden plata y encima matan a la persona. Justamente delitos como estos han aumentado su incidencia en 2019. Además se han dolarizado, al igual que el país. En la medida en que empezó a existir más dinero en efectivo, volvió a cambiarse nuevamente el delito y regresaron los robos a las personas, a los comercios. Y también se dio un incremento en los secuestros. Todo ello cobrado en divisas, en dólares. Los policías no son garantías para muchos ciudadanos. No hay confianza en las instituciones de justicia. El dinero no nos alcanza para nada. A los policías tampoco les alcanza. Y es posible pues que vean como fácil el hecho de que le den alguna prebenda o entrar en eso del ilícito para poder rendir la comida que deben llevar a su casa. Desde el Observatorio Venezolano de la Violencia señalan que se ha dado un fenómeno en Venezuela bastante particular, que es la privatización de la seguridad. Muchos ciudadanos con grandes recursos económicos han recurrido a contratar escoltas. Se ven en las calles muchos motorizados detrás de camionetas y también grandes caravanas de vehículos desde Caracas, Venezuela. Para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Alaya. Luis, gracias. Una feliz tarde para ti, por supuesto, en Caracas. Para hablar de este tema nos acompaña Luis Isquiel, experto en seguridad. Luis, como siempre es un gusto. Bienvenido. Buena tarde. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Es un gusto, Luis. Bienvenido. 16.506 muertes violentas en 2019 hacen, por supuesto, de Venezuela el país más violento de América Latina, un sitial de horror, Luis, que viene ocupando desde hace varios años ya. ¿Estamos frente a qué? ¿Un cóctel de impunidad, inoperancia tal vez de los cuerpos de seguridad? Bueno, no es sorpresa que Venezuela sea en el 2019 el país con mayor índice de homicidios en el planeta. Esto es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, ya que anteriormente Venezuela disputaba este deshonroso lugar con Honduras y El Salvador. Pero Honduras y El Salvador han venido disminuyendo su tasa de homicidio en los últimos años y Venezuela se ha mantenido en estos altos índices, ¿no? Estamos hablando de que 16.000 homicidios, como tú señalas, es una epidemia de violencia criminal. La Organización Mundial para la Salud señala que un país que tenga más de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes sufre de una epidemia de violencia criminal. Y Venezuela, con esos más de 16.000 homicidios en este año 2019, cerraría con un índice de 60 asesinatos por cada 100.000 habitantes, repito, el más alto del planeta. Luis, según el Observatorio Venezolano de Violencia, hay un registro de al menos 6.538 homicidios cometidos por AMPA común. Hay una reducción con respecto al 2018, pero igual siguen siendo miles de venezolanos que mueren a manos de delincuentes. Bueno, fíjate, Carlos, para ser sincero, estos 16.000 homicidios representan una disminución con respecto a lo ocurrido en el 2018. Y el Observatorio Venezolano de Violencia señala varias razones por las cuales esto ha ocurrido. Por supuesto, la situación sigue siendo gravísima, porque somos el país con mayor tasa de homicidio en el mundo, pero hubo una reducción con respecto a lo ocurrido en 2018. Y esto se produce, entre otras cosas, porque hay una quiebra de la economía en Venezuela. Hay desempleo brutal, una cantidad de actividades económicas caídas, y esto, según las tesis del Observatorio Venezolano de Violencia, produce menos actividad criminal,
porque los delincuentes, digamos, no encuentran a quién robar, a quién asaltar, no encuentran qué botín buscar en un país quebrado, en un país donde la gente no tiene dinero para subsistir. Por otra parte, Carlos, 1/3 de las muertes violentas que se produjeron en el año 2019 corresponden a la acción de los cuerpos de seguridad del Estado, principalmente el denominado FAES. Estamos hablando de una operación de exterminio. El año pasado, en el informe Bachelet, se reflejaron casi 7.000 muertes violentas a mano de los cuerpos de seguridad. Este año son más de 5.000, casi 6.000. Estamos hablando, repito, bueno, de eso, de un exterminio masivo de personas, supuestamente la mayoría delincuentes, pero en Venezuela hay cientos de denuncias de personas que fueron ajusticiadas y que sus familiares y los vecinos indican que no tenían nada que ver con la actividad criminal. Eso también ha influido en una disminución numérica del índice, digamos decir, de la cantidad de homicidios. Y otro factor, para cerrar, es la emigración de delincuentes también. La mayoría de los venezolanos que salen de nuestras fronteras salen a trabajar, a estudiar, a hacer actividades honestas. Pero dentro de esa gran masa de venezolanos también se cuelan algunos delincuentes. Y bueno, eso también explica esa disminución que hubo en el año 2019, pero la situación sigue siendo gravísima. Quiero que hablemos también de los estados, de las regiones más violentas del país. ¿Cómo quedó el ranking, Luis? Sí, el estado Miranda, por primera vez en los últimos años, termina en el primer lugar, superando al estado Aragua, que era el que venía ocupando esa posición. Por cierto, allí hay un gobernador chavista que supuestamente su prioridad era el combate de la inseguridad. Estamos hablando de Héctor Rodríguez, uno de los, vamos a decir, de los individuos que forman parte de la cúpula del régimen acá de Nicolás Maduro en Venezuela. Bueno, entonces miren los resultados de esas promesas. Es el primer estado con índice de homicidio. En el segundo lugar está el estado Bolívar. Y esto no es de extrañar, porque en el estado Bolívar es donde se ejecuta la actividad más grande de extracción de oro ilegal en Venezuela. Estamos hablando que allí es donde están las minas de oro, que ante la caída de la producción petrolera ha sido como el salvavidas del régimen de Nicolás Maduro, la extracción ilegal e indiscriminada del oro en el estado Bolívar, y alrededor de esta actividad ilegal funcionan grupos paramilitares colombianos como el ELN y también megabandas criminales que dominan muchas de estas minas. Bueno, y allí se ejecutan una disputa importante entre estos grupos que genera un índice de homicidio importante. Luis, precisamente iba allá, a ese punto. Este año el tema de la presencia de grupos irregulares, terroristas en territorio venezolano, ocupó una muy buena parte del debate dentro y fuera de Venezuela. Es cierto que han llegado a ocupar cada vez más territorio y quería preguntarte, ¿por qué operan con tanta impunidad? Bueno, es evidente que con la complicidad de las instituciones del Estado. Yo creo que no habría otra forma de explicar esa proliferación de grupos paramilitares colombianos en Venezuela si no es con la connivencia de muchos factores de la Fuerza Armada y de otras instituciones en Venezuela. A mi entender, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, es el grupo hoy con mayor presencia en el país, es quien tiene también mayor presencia en el estado Bolívar, con el negocio de la extracción del oro, también en el estado Apure. Yo diría que es como el grupo preferido del régimen venezolano. También aquí funcionan disidentes de la FARC y seguramente después que vamos a decir que algunos personeros anunciaron la reactivación a las armas, también esos grupos funcionan acá con total impunidad en Venezuela, y muchas BACRIM colombianas, de las denominadas BACRIM, los urabeños, los rastrojos, las águilas negras, entre otros, también funcionan en Venezuela, controlando, entre otros negocios ilegales, las trochas, los caminos verdes que están entre las fronteras, por donde pasan miles de migrantes todos los días, y también, por supuesto, manejando lo que tiene que ver con el narcotráfico, ya que Venezuela, para nadie es un secreto, que se ha convertido en uno de los puentes del narcotráfico internacional más importantes. Luis, este discurso agresivo, aguerrido, de persecución del régimen, ¿qué tanto influye en este clima de inseguridad, de violencia que se vive en Venezuela? No, yo creo que es indudable que eso ha influido, ¿no? Es el mal ejemplo que se da desde el poder. Ese discurso de agresividad, de violencia, permea hacia el resto de la sociedad, y eso tiene
vamos a decir, se traduce en algunos factores puntuales, ¿no? Como el discurso del armamentismo, de decirle que cada quien, por ejemplo, en los barrios de Venezuela, en los sectores populares, debe aprender a manejar un fusil. Nicolás Maduro lo ha dicho en varias oportunidades que tiene pensado introducir ametralladoras o fusiles en los barrios, supuestamente para la milicia bolivariana, ese cuerpo inconstitucional que él creó, pero bueno, es constantemente la presencia de ese discurso violento y agresivo y armamentista. Y por otra parte, un grupo, vamos a decir, un discurso, disculpa, de apoyo a los denominados colectivos, a los grupos paramilitares que apoyan al régimen, y también un discurso de apoyo a la acción de la FAES, que es este cuerpo que en Venezuela realiza la mayor cantidad de ejecuciones extrajudiciales. Y eso no lo digo yo, eso está plasmado en el informe Bachelet. Y entonces todo este accionar del régimen de Nicolás Maduro tiene influencia en que hoy Venezuela sea el país con mayor índice de homicidios del planeta. Finalmente, Luis, hoy día podemos decir que hay más armas en las calles de Venezuela. Bueno, fíjate que la cantidad de armas en Venezuela es algo desconocido porque no hay cifras oficiales. Hay distintos estudios que van desde los 10 millones de armas de fuego en la calle hasta los 2 millones de armas de fuego. O sea, varía según la institución o el organismo que haga ese estudio. Lo cierto, Carlos, es que el grueso de estos millones de armas de fuego están completamente al margen de la ley. Es decir, circulan en las calles sin ningún tipo de permiso o de control por parte del Estado. Y esas son las armas que se utilizan para producir los homicidios, también se utilizan para ejecutar secuestros, robos y otros delitos violentos. Quiero agradecer a Luis Isquiel, experto en seguridad, por estos minutos para la tarde fin de semana de NTN 24. Luis, como siempre es un gusto. Feliz tarde para ti. Muchísimas gracias a ti, Carlos. El gusto es mío. Hasta pronto. Saludos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas de protección a favor de la diputada venezolana Delsa Solórzano. También amplió las cautelares ya existentes para Carlos Patiño, miembro de la ONG Provea, y para Gonzalo Imiob y Roviro Terán del Foro Penal. La CIDH alegó que los referidos se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. Mediante un comunicado, el organismo detalló que en el caso de la diputada Solórzano se consideró que es objeto de hostigamiento y amenazas desde el año 2017. Precisamente quiero saludar a la diputada venezolana Delsa Solórzano. Diputada, gracias por atender esta llamada. Buena tarde. Buenas tardes, Eduardo. Un placer poder conversar contigo. Es un gusto. Que una diputada seria, reconocida, defensora de derechos humanos en Venezuela, y que otros defensores de derechos humanos también reconocidos en Venezuela reciban esta protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, habla, creo yo, a mi juicio, de lo grave de la situación en cuanto a libertades y derechos en Venezuela. ¿Qué nos puede decir usted? Sí, en efecto, el día de ayer la CIDH nos notificó que habían aprobado estas medidas el día 24 de diciembre. En mi caso habían sido solicitadas por la Organización Defiende Venezuela a raíz de una amenaza reciente contra mi vida por parte de colectivos paramilitares armados, que luego terminó el señor Diosdado Cabello, que tiene un pasquín de televisión los días miércoles, invirtiendo la acusación y solicitando pues medidas judiciales en mi contra. Nosotros en ese momento evidenciamos con claridad que todo eso no solamente era un montaje, sino que era una grave amenaza contra mi vida, y a ello le sumamos todas las agresiones físicas y todos los atentados contra la vida que hemos recibido a lo largo de estos años. Luego de un largo proceso probatorio, la CIDH decide acordar estas medidas como te digo, el pasado 24 de diciembre, de lo que fuimos notificados el día de ayer, y en efecto, como tú bien señalas, la CIDH, en mi caso particular, destaca, dice que se otorga esta medida por mi condición de mujer defensora de derechos humanos. Evidentemente, cuando además estas medidas coinciden con otras que han sido otorgadas a otros defensores de derechos humanos en Venezuela, queda pues de manifiesto que en nuestra nación defender los derechos humanos pone en riesgo alto a quienes ejercemos esta actividad tan riesgosa en un país que viola
todos los derechos humanos al mismo tiempo. Otro evento, esta medida le agradezco mucho, pero no por mí, sino por las víctimas a las cuales vamos a seguir defendiendo. Si ellas de alguna manera sienten más tranquilidad acudiendo a nosotros con estas medidas que ahora emite la CIDH, pues bienvenidas sean, porque a la larga nosotros lo que vamos a seguir haciendo es defendiendo derechos humanos. ¿El Estado venezolano o el régimen ha respondido, ha dicho algo, ha hablado con ustedes para garantizar su seguridad? No, nada, en lo más mínimo. Estas medidas no vienen con armadura, escudo, ni carros blindados, ni nada por el estilo. Esta medida es una alerta internacional que dice con claridad que el mundo tiene sus ojos puestos sobre Venezuela, que el mundo sabe lo que aquí ocurre y que en efecto el Estado cuya representación hoy usurpa el señor Nicolás Maduro viola todos los derechos humanos. Reitero, hoy en nuestro país hay 400 prisioneros políticos. Hoy en nuestro país, en la Asamblea Nacional, estamos siendo víctimas de un grave acoso. Hoy en nuestro país hay 2 parlamentarios presos, y me refiero a Gilbert Caro y a Juan Requesens. Y en el caso particular de Gilbert Caro, nosotros tenemos que decir que estamos en un estado de profunda angustia, porque Gilbert tiene hoy 8 días desaparecido. Se ha configurado con el caso del diputado Caro el delito de desaparición forzada de personas porque fue secuestrado, yo digo secuestrado y no detenido, porque el momento de su aprehensión, según indican los testigos que presenciaron el hecho, no se mostró ningún tipo de orden, y hasta este momento ni sus abogados ni sus familiares han podido ni verlo ni tener ningún tipo de contacto con él. Nosotros en este momento tememos gravemente por la vida de Gilbert Caro y del periodista que lo acompañaba, el licenciado Víctor Uga, que se encontraba con Gilbert porque él era la persona que le manejaba las redes y los medios de comunicación social al diputado Caro. Hoy vemos cómo se desaparece a un periodista, se desaparece a un parlamentario, cómo hoy sigue el régimen amenazando no solamente la libertad de expresión y todos nuestros derechos, sino que con ello también se amenaza al ciudadano que sabe que cuenta con su Asamblea Nacional para que lo proteja y defienda de los desmanes de este régimen. Delsa, me acabas de decir que la última amenaza vino de colectivos armados que no son más que paramilitares. Qué ironía, porque el régimen de Nicolás Maduro siempre hace referencia a los paramilitares colombianos. Ahora, me imagino que Delsa Solórzano, por ejemplo, para llegar a su lugar de trabajo, que es la Asamblea Nacional, que queda en el centro de Caracas, donde campean y andan tranquilamente precisamente estos paramilitares, estos colectivos armados que responden al partido del régimen, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, en la mayoría de los casos, utiliza muchísimas estrategias. No me las revele, pero solo confírmeme que esto es así. Ninguna estrategia es válida, Carlos, porque lamentablemente cada vez que nosotros entramos o salimos de la Asamblea Nacional, somos víctimas de todo tipo de amenazas, de improperio, pero además no solamente eso, sino de agresiones físicas. Yo he recibido un sinnúmero de agresiones físicas, de agresiones además bastante violentas por parte de los colectivos paramilitares, pero en efecto, para nosotros esto, ya ni siquiera es noticia, porque nuestra función no es defendernos a nosotros mismos, es defender a la gente. Eso que nosotros sufrimos y pasamos a diario no es más que lo que sufre y pasa el venezolano de a pie cada vez que tiene que enfrentar las penurias de vivir en Venezuela, en una nación donde se ha creado una especie de burbuja para los enchufados del régimen que tienen cada vez más privilegios y tienen acceso a bienes y servicios que el ciudadano común no tiene. Esas no son más que las penurias que pasa una madre cada vez que tiene que salir a las 2 de la madrugada en el país más violento del planeta a hacer la cola o la fila para poder adquirir la bombona de gas, o las penurias que pasó la mamá de Rufo cuando a su hijo en una protesta justamente por falta de gas, un funcionario del Estado lo dejó ciego, o las penurias que pasa hoy Suheimar, la mamá de Niomar, que tiene que estar asilada en España junto a su familia porque su hijo fue asesinado y ellos fueron perseguidos, o las penurias que todavía pasa las familias de Óscar Pérez y el resto de los héroes asesinados en el Junquito. De tal manera que esto no hace más que poner de manifiesto lo que ocurre hoy en nuestro país y que además, en efecto, la lucha
que estamos dando nosotros hoy es contra un régimen absolutamente dictatorial, violador de derechos humanos, pero que también creo que se queda en absoluta evidencia que nosotros no nos vamos a rendir, porque si nos rindiéramos no necesitaríamos ningún tipo de medida de protección, porque en efecto quien se silencia en Venezuela deja de ser un peligro para el régimen. Una última consulta, diputada. En algún momento, porque el miedo es normal, es humano además, y yo quiero que trate de diferenciar del miedo que le voy a hablar, de los dos miedos. En algún momento Delsa Solórzano ha dicho, no voy a emitir esta opinión en redes sociales porque tengo miedo, o no voy a salir a tal sitio porque tengo miedo al sistema que prevalece en Venezuela, que es el régimen de Nicolás Maduro. No, nunca, porque tengo un miedo mayor, que es que Venezuela se entronice la dictadura. Mi único miedo, y siempre lo digo, es a no poder dejarle a mi hijo un país libre. Y por ese país libre que merece mi hijo y que merecen todos los niños de Venezuela, nosotros seguimos luchando en la calle y nada nos va a detener. Bien, quiero agradecer a Delsa Solórzano, diputada venezolana, por compartir con nosotros estos minutos. Como siempre es un gusto. Feliz año. Feliz año nuevo, un abrazo. Igual. Seguimos hablando de Venezuela porque comunidades pobres de este país cocinan a leña debido a la crisis económica que golpea, por supuesto, a esta nación. Esta práctica se debe a la falta de gas doméstico en varios estados, aunque es una estrategia, una alternativa, por supuesto, para salir de la situación que se ven en muchos hogares de Venezuela. Esto está trayendo también consigo diversas enfermedades a niños pequeños, a madres y también a adultos mayores. El siguiente informe es de nuestra cadena aliada La Voz de América. El barrio Altos de Milagro Norte de Maracaibo, Venezuela, huele a madera quemada cada tarde, cada noche. Suheili Ríos, madre de 4 niños a los 26 años, cuenta que su familia y la mayoría de sus vecinos cocinan con ramas que talan en la comunidad. En su fogón, cocinan generalmente un menú que no varía entre pescados y arroz. Su bebé, Keinel, sufre de una tos persistente por ello. Por el humo, porque cocino en leña, los vecinos cocinan en leña, aquí todos cocinamos a leña con palo y ese humo le hace daño al bebé. La cocina a leña se ha hecho habitual en zonas rurales y en comunidades empobrecidas dentro de ciudades como Maracaibo, Caracas, Maracay y Barquisimeto. Gente como Gladys Mundo usa lo que tenga a mano como sus sillas de comedor para encender sus fogones al menos una vez al día. Con plástico y papel suele encender la estufa. Hace meses la prendía con gasolina, pero el combustible escasea hoy en la ciudad. Dice que la humareda enfermó a 2 de sus nietos. Ajá, con la sillita yo cocino, con mi fogatica, con mi arrocito y comemos y ahí. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social afirmó en octubre que la segunda mayor causa de protestas en el país fue el colapso de servicios. Una nueva pausa en la tarde. Por ahora los invito a que visiten nuestro sitio en internet www.ntn24.com. Todas las noticias desarrolladas están ahí en nuestro portal en internet. También desde el home usted puede acceder a la señal en vivo, volver a ver además las entrevistas de todos los programas del canal, reportajes especiales y también consultar documentos de interés. Recuerde, www.ntn24.com. A la pausa y ya regresamos. Estamos de vuelta con más de la tarde fin de semana. A esta hora hablamos de Chile, que enfrenta reportes de la Organización de Naciones Unidas sobre violaciones de derechos humanos. Tras más de 2 meses de protestas en el país, la ONU denuncia que Carabineros culmina este 2019 con un elevado número de heridos y muertos producto de la actuación de los uniformados. El uso excesivo de la fuerza por parte de la policía antidisturbios despierta indignación en los chilenos. Cientos de víctimas engrosan la lista de quienes se fueron blanco de ataques por parte de la fuerza pública durante las protestas contra el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Sergio España es periodista y además cientista político y nos acompaña precisamente para ahondar en este tema. Bienvenido a NTN 24. Muchas gracias, gusto mío. Bienvenido, buena tarde. Hay dudas sobre la actuación de la policía chilena frente a las protestas de los últimos 2 meses. Eso es una realidad, pero hay también quienes piensan que cómo puede un carabinero chileno responder a un ataque sumamente violento de un manifestante. Hay una línea muy fina allí entre la actuación debida del
uniformado del policía y la actuación o los derechos que tiene un manifestante. ¿Cómo evaluar lo que ha sido hasta ahora la actuación de Carabineros de Chile frente a las manifestaciones? Bueno, el problema de la policía chilena que ha dado en estas manifestaciones, lo que ha revelado es los problemas de capacitación de la policía chilena, no solo en el control de situaciones de este tipo donde se han cometido abusos y excesos, sino también en la labor de inteligencia. Ese sigue siendo un gran problema hoy día de la policía chilena. Y por último, una acá especial respecto del tratamiento de los derechos humanos. Recuerden ustedes que la policía chilena tuvo una profunda transformación durante la época de la dictadura del general Pinochet. Se transformó en una policía militarizada y por posterioridad a ello, posterior al año 90, no se ha podido avanzar en esa transformación que hoy día se señala como un objetivo importante. Sergio, precisamente el presidente Piñera ha planteado la transformación de Carabineros. ¿Realmente necesita una reformulación este cuerpo de seguridad? No, pero indudablemente. Lo que ha dejado en evidencia estos desórdenes es la incapacidad del cuerpo carabinero, insisto, en materia de inteligencia policial, saber exactamente el origen de algunos actos vandálicos, pero también de contención de la manifestación social. Pero la policía chilena viene arrastrando estos problemas con la integridad. En materia de inteligencia policial, hay acá una situación bastante complicada respecto de los pueblos originarios, particularmente el pueblo mapuche, donde han habido exceso y donde ha habido problemas de inteligencia. Entonces, esto ya había antecedentes con anterioridad al 18 de octubre. Pero además la policía chilena tiene un problema respecto de la corrupción. Lo que ha venido sucediendo en los 2 últimos años, que ha significado la salida de varios generales y directores generales de Carabineros, es actos de corrupción al interior de la policía de Carabineros. Entonces, esta reforma, en el fondo, lo que ha venido a recoger una serie de situaciones que se habían planteado con anterioridad, insisto, a estas protestas sociales. Desde lo interno, Sergio, ¿qué deben hacer, a su juicio, por supuesto, es su opinión, los altos mandos de Carabineros para que la función de este cuerpo de seguridad mejore y pueda tener nuevamente empatía con la ciudadanía? No, o sea, le insisto, el problema del orden público que ha dado manifiesto en estas manifestaciones, pero ya con anterioridad. Lo que pasa es que hoy día ha sido muy masivo. Hay una cifra que es muy elocuente, hay más de casi 200 personas que han perdido 1 o 2 ojos. Es un elemento muy simbólico para entender la dificultad de la policía de Carabineros en Chile para mantener el orden público. No tienen las técnicas ni los mecanismos para poder enfrentar esa situación. Y eso se ha replicado años y meses anteriores. Lo que pasa es que la situación es más puntual y más acotada, no de la magnitud de lo que hemos observado en estos más de 2 meses que llevamos de cierta confusión acá en Chile, ¿ya? Entonces ahí hay un elemento central de cómo enfrentar esa situación. Y segundo, cómo enfrentarla de la mano del respeto a los derechos humanos. O sea, ese es un elemento que la policía chilena todavía no logra internalizar. Este es un problema que se ha venido investigando. Hay estudios que hoy día cobran relevancia, que observan de que la policía de Carabineros en Chile no ha sido capaz de internalizar lo que significa la práctica policial junto con el tema de los derechos humanos. Ahora, la OEA, también la ONU, aseguraron que sí hubo excesos en el control de las manifestaciones. Pero la pregunta es, ¿este es también el sentir de los chilenos? No, indudablemente que del lado de los manifestantes ha habido situaciones, pero la labor de un cuerpo policial es contener esos excesos que podemos inferir respecto a su magnitud, frente a una policía que está armada, pero fundamentalmente esa es la labor de un cuerpo policial, saber contener esas situaciones. Un tema que por supuesto va a seguir dando de qué hablar en Chile y en toda la región. Quiero agradecer a Sergio España, periodista y cientista político, por estos minutos. Será hasta la próxima. Avanzamos, vamos a quedarnos hablando de Chile. El presidente Sebastián Piñera convocó oficialmente para el próximo 26 de abril el plebiscito que busca cambiar la constitución del país. Sin embargo, hay una preocupación en diferentes sectores políticos y sociales por la baja participación que podría tener el proceso democrático. De ahí que se comiencen a explotar alternativas como el voto electrónico para evitar que la consulta carezca de legitimidad.
Plataformas como L'Ágora, donde se fomenta el intercambio de opiniones en crisis sociales generando espacios de debate, o chilecracia.org, creada por el académico de Harvard César Hidalgo, donde se realiza un ranking de las demandas ciudadanas de mayor interés, son algunos de los ejemplos que evidencian que la tecnología puede convertirse en un aliado estratégico de los procesos democráticos. Para Héctor Roldán, experto en transformación digital y CEO de la firma Simple Consulting, los avances tecnológicos han cambiado industrias completas como la música y el transporte. Ahora el turno debe ser para la política. La política tiene que cambiar sí o sí. Y yo creo que la tecnología nos va a llevar hacia una democracia mucho más directa, una democracia digital en la cual la participación ciudadana tiene que ser más profunda y más inmediata. La baja participación ciudadana en los diferentes procesos electorales es otro tema clave. De ahí que ideas como la que propone Héctor Roldán, con el voto electrónico y la creación de una urna virtual, puedan convertirse en herramientas determinantes en procesos como el plebiscito constituyente que vivirá Chile el próximo 26 de abril. Una democracia digital que permite una participación ciudadana más efectiva y en lo cual cada uno de los ciudadanos pueda aportar de una manera directa, permanente y constante sobre los temas que impactan su realidad país. Por su parte, en las calles de Santiago, los ciudadanos reconocen que es necesario implementar nuevos mecanismos que den la posibilidad de tener un rol más activo en los espacios políticos de la nación. La participación con un voto electrónico sería yo la verdad no lo había pensado por ese lado, sería súper bueno que lo implementaran bien, eso sí. Yo creo que todo lo que sea mejorar la accesibilidad a todo este tipo de sistemas favorable, ya el desplazarse, el calor, hay una serie de factores, la edad, todo lo que sea directo con mayor facilidad es mucho mejor. Así, son varios los desafíos que tiene por delante la implementación de la tecnología en la democracia y la política, donde la veracidad de la información será fundamental y temas como la identidad digital tendrán un valor determinante. En NTN 24 seguimos con el resumen mes a mes de los hechos más relevantes de este año 2019. Jesús Santrich, uno de los ex jefes más polémicos de las FARC, dio mucho de qué hablar en mayo. Luego de haber firmado el proceso de paz en el 2018, Santrich fue capturado con fines de extradición por solicitud de los Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico. Pero en mayo de 2019, la Justicia Especial para la Paz negó la extradición y ordenó su libertad. 2 días después de conocerse la decisión, el exguerrillero salió de la cárcel de máxima seguridad La Picota de Bogotá, la capital colombiana. Justo cuando atravesó la puerta del centro penitenciario, fue recapturado por nuevas pruebas en su contra. El 29 de mayo, la Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió una nueva orden de libertad para Santrich y le reconoció además el fuero como congresista. 2 meses más tarde, en julio, el paradero del ex jefe guerrillero era desconocido, evadió su esquema de seguridad y el 29 de agosto apareció en un video junto a varios ex jefes del grupo terrorista anunciando que retomarían las armas. Entre lágrimas y visiblemente afligida, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, anunció su renuncia. Esto ocurrió el 24 de mayo. La premier británica tomó la decisión tras no haber podido sacar adelante el propósito inicial de su gobierno, que era concretar el Brexit, la salida de su país de la Unión Europea. Luego de varias votaciones al interior de la Cámara de los Comunes, se fue elegido como primer ministro el exalcalde de Londres, Boris Johnson. Theresa May entregó oficialmente el cargo a su sucesor el 24 de julio. Y en Estados Unidos, el 29 de mayo de este año, el fiscal especial Robert Mueller habló por primera vez desde que inició la investigación por la trama rusa. Mueller, quien indagó por 2 años la interferencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos en 2016, finalmente rompió su silencio en una declaración desde el Departamento de Justicia. Aseguró que sí hubo intromisión en la campaña electoral, pero dijo que no hubo evidencia suficiente de conspiración entre la campaña del hoy presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el Kremlin. Incluso afirmó que la acusación formal contra el mandatario no era opción, dada la normativa de la justicia estadounidense
que le impide presentar cargos por crímenes federales contra un presidente en funciones. Y la familia real británica le dio la bienvenida el 6 de mayo a un nuevo integrante. La duquesa de Sussex, Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, dio a luz a un niño. El Palacio de Buckingham anunció que el bebé pesó 3 kilos y 260 gramos. Los nuevos padres anunciaron 2 días después el nacimiento que el nombre, en este caso, escogido había sido Archie Harrison. El niño es el 8º bisnieto de la reina Isabel II. Ya en junio, cientos de personas salieron a las calles de Hong Kong en rechazo a un proyecto de ley de extradición. La medida permitiría por primera vez que los sospechosos de haber cometido un delito que residan en Hong Kong pudieran ser extraditados a China continental. Los partidarios del proyecto de ley señalaron que era una iniciativa clave para garantizar que la ciudad no se convirtiera en un refugio para delincuentes. Sin embargo, los detractores temían que se convirtiera en una herramienta para que las autoridades chinas pudieran extraditar a opositores políticos y juzgarlos en China continental, donde dicen no estaría garantizado que se respeten sus derechos. El 30 de junio entró en erupción el volcán Etna, situado en el sur de la isla de Sicilia, en Italia. El coloso lanzó lava y cenizas. Sin embargo, las autoridades informaron que la actividad de la montaña no representaba ninguna amenaza para las áreas habitadas cercanas. La última erupción del Etna se había registrado en diciembre del 2018, generando un terremoto de magnitud 4.8 que dejó 30 personas heridas. Este año miles de venezolanos se vieron obligados a salir de su país ante la crisis. A su difícil situación se sumó una nueva angustia. Muchos de ellos, quienes ya habían emprendido un viaje sin retorno, quedaron varados en las fronteras que intentaban cruzar. Ecuador, Perú y Chile pusieron en marcha medidas para exigir visa a los venezolanos que pretendían ingresar. Decenas de personas se fueron sorprendidas por la norma y hasta pasaron noches en la calle al no contar con recursos para pagar un lugar donde dormir. Latinoamérica cierra filas ante la crisis venezolana. Países de la región incrementaron este año los controles migratorios para evitar el ingreso de extranjeros en situación irregular. Perú fue el primero en hacerlo. El 15 de junio entraron en vigencia las nuevas políticas del gobierno de Martín Vizcarra, argumentando un mayor control fronterizo. Los venezolanos necesitan desde entonces una visa para entrar a esa nación. Ante el anuncio, muchos apuraban el paso para intentar llegar a su destino. Solo unos pocos, cerca de 9.000, lograron tramitar su solicitud de asilo y continuar su recorrido. El temor era palpable en la zona. Desesperados, todos angustiados, llorando, locos por entrar. Y llegó esa hora y creíamos que ya no íbamos a entrar. Unos días después, Chile, uno de los países en la región que con mayor facilidad le permitía a los venezolanos obtener permiso de residencia y de trabajo, anunció que seguiría los pasos de Vizcarra. Quienes ya habían iniciado su periplo se quedaron a la deriva y tuvieron que iniciar el proceso para tramitar la visa que ahora se les exigía. La mayoría de ellos quedó atrapada en la ciudad de Tacna, en el sur de Perú, donde debía hacer la aplicación. No estaban preparados. Familias sin recursos durmieron en carpas improvisadas o usaban sus maletas como almohadas y se acostaron en la calle. Este era el panorama en la frontera entre Colombia y Ecuador en agosto. Un río de migrantes que persistía en su intención de entrar. Unos con intenciones de empezar una nueva vida allí, otros simplemente necesitaban transitar por ese territorio para llegar a Chile o Argentina. El visado excepcional humanitario para los venezolanos que quisieran llegar hasta territorio ecuatoriano tenía un costo de $50.
pero los migrantes insistían en que no contaban con los recursos para conseguirlo. Nos agarró de sorpresa porque no tenemos esos actores al alcance de la mano. Ante la imposibilidad de pasar, cerca de 500 venezolanos se agolparon en la carretera y bloquearon la circulación vehicular. Los migrantes solicitaban al gobierno de Lenín Moreno una prórroga para la exigencia del documento. Organizaciones defensoras de los derechos humanos alertaron que la medida tomada por los 3 gobiernos aumentó la actividad de los llamados coyotes, que ofrecían pasar a los venezolanos por caminos no autorizados, así como la presencia de las redes de tráfico de personas que se aprovechan de la vulnerabilidad de los migrantes. Ya son las 5:33 minutos de la tarde en la costa este de los Estados Unidos, 5:33 minutos también de la tarde en Bogotá, Quito y Lima. Tiempo de hacer la última pausa para comerciales aquí en La Tarde Fin de Semana. Recuerden seguirnos en Twitter, estamos como @LaTardeNTN24, mi cuenta personal que es @CESánchezM. En minutos volvemos con noticias de tecnología, de ciencia, salud y tecnología, y también tendremos lo más trinado esta semana. Quédese con nosotros. Ciencia, salud y tecnología en La Tarde Fin de Semana. El crecimiento de la industria de videojuegos en América Latina y el mundo ha ganado protagonismo en los últimos años. Según un nuevo estudio, la unidad móvil se convierte en la categoría de mayor relevancia con el 45% del mercado total de juegos. Contrario a los estereotipos en la región, las jugadoras mujeres representan, escuchen bien, el 49,7%. Ellas tienen una participación activa y superan por un gran margen a los hombres en juegos de estrategia. Recientemente, Mediacom, una de las principales redes de agencias de medios globales que forma parte de Group M, presentó una investigación en donde analizó la industria de videojuegos y su relevancia global. Encontramos dentro de este estudio que hay personas mayores de 35 años que tienen un componente de afinidad y asociación hacia ese tipo de plataformas y lo hacen parte de su vida. El segundo punto tiene que ver también un poco con los estereotipos y es cómo las mujeres han venido ganando espacio en diferentes ámbitos, pero también dentro del mundo de los gamers. El sector ha crecido exponencialmente en los últimos años. Según Newzoo, existen más de 2.500 millones de gamers en el mundo. Globalmente estamos hablando que el mercado de gamers está alrededor de unos 150 billones de dólares anualmente para lo que es 2019. Y la participación de Latinoamérica es apenas de un 4%. Sin embargo, cuando se compara con otras regiones del mundo, sí ha venido en los últimos 2 años teniendo una aceleración muy acentuada. Por otro lado, el consumo de videojuegos en dispositivos móviles ha venido aumentando progresivamente y se ha convertido en uno de los pilares de la industria. Lo que nosotros pudimos establecer con el estudio es que esa proporción, cuando se reparte la torta entre las diferentes consolas o dispositivos o plataformas, pues casi el 50% se hace a través de dispositivos móviles. En cuanto a plataformas, Twitch, Mixer y YouTube Gaming siguen siendo claves para el sector. Acá lo que pasa en este tipo de plataformas es que hay personas que pagan suscripciones, pagan un tema mensual para poder acceder a ver encuentros de gamers famosos de diferentes lados. Hay inclusive campeonatos como la World Cup. Según el estudio, los gamers dedican en promedio 9 horas a la semana para buscar información, trucos y descargas de videojuegos y además hablar con otros aficionados. Contrario a los estereotipos, el mercado latinoamericano tiene 49,7% de jugadores mujeres. La llegada del Wi-Fi a los lugares públicos marcó, por supuesto, un antes y un después en el día a día de los usuarios interconectados, porque permite aprovechar el servicio de Internet, ya sea solicitando una contraseña o directamente mediante una red. Sin embargo, el proceso puede traer consigo diferentes riesgos. Por esta razón, el FBI y expertos en seguridad informática hacen algunas recomendaciones para evitar hackeos. En diciembre es tradicional viajar y reunirse con amigos y familiares durante Navidad y fin de año. Por esta razón, el FBI, la principal agencia de investigación criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, recomendó a los viajeros utilizar sus datos móviles en lugar de conectarse a redes Wi-Fi públicas. La principal recomendación en estos casos, en donde la gente busca ahorrar justamente el consumo de datos conectándose a redes Wi-Fi públicas, por ejemplo, en un aeropuerto,
es hacerlo, pero conectarse a aquellas redes que tengan por lo menos alguna contraseña, algún usuario, ¿sí? Para cerciorarnos que están de alguna manera controladas. Según los especialistas en seguridad informática, este tipo de conexiones inalámbricas son aprovechadas por hackers para robar información sensible y difundir malware. Cada vez que nos conectamos a una red Wi-Fi pública, por ejemplo, en un aeropuerto, en un restaurante, nos enfrentamos a algunas amenazas. La primera tiene que ver con sufrir un ataque llamado Man in the Middle, es decir, hombre en el medio, en donde el atacante lo que hace es publicar una Wi-Fi con un nombre atractivo, por ejemplo, le coloca el nombre Internet gratis, no le coloca contraseña, el usuario se conecta y efectivamente sale a navegar, pero el tema es que el atacante se ubica en el medio entre el usuario e Internet y va escuchando toda la información sensible que el usuario va colocando, por ejemplo, la información de sus bancos, de las tarjetas de crédito. El Buró Federal de Investigaciones también recomienda utilizar tecnologías para navegar de forma segura, como es el caso de la VPN o Virtual Private Network. Son servicios que uno puede obtenerlos a través de la descarga de por ejemplo, de una aplicación en el celular y tienen varios beneficios. Tal vez los dos más importantes son, por un lado, la seguridad que nos da, porque la VPN hace que todo lo que salga de mi celular, de mi equipo, salga de manera cifrada. Y por otro lado, esa IP podría ser de cualquier otro país. Entonces, de esta manera estaríamos no mostrando quiénes somos y también incluso diciendo que estamos en otro lugar del mundo. Los expertos y el FBI también aseguran que en caso de recibir visitas es también importante una red Wi-Fi exclusiva para invitados. Temas relacionados con noticias falsas, el aprendizaje automático, la privacidad de datos, el auge de las ciudades inteligentes y la transformación digital, sin duda serán los protagonistas en los titulares de los principales medios del mundo en 2020, según un nuevo informe presentado por ESET, compañía especializada en seguridad informática. ESET, compañía especializada en seguridad informática, presentó un nuevo informe en donde expone los principales desafíos y retos a los que se enfrentarán tanto usuarios hogareños como empresas en el 2020. Los cambios en lo que hace la transformación digital en las empresas y sus procesos, los cambios en cuanto a privacidad y leyes de privacidad en cuanto a cómo tienen que manejar las empresas la información de sus clientes y sus usuarios, el desafío que presentan la inteligencia artificial y el machine learning respecto del manejo de información, y esto abre el punto a una nueva tendencia que es el poder influenciar eventualmente en toma de decisiones. El término noticias falsas o fake news saltó a la fama debido a la protesta en torno a la manipulación de información y datos en las elecciones estadounidenses de 2016, y no hay duda de que será un tema de controversia durante la campaña 2020. Si bien Facebook recibió una multa de $5.000 millones este año por su papel en el escándalo de Cambridge Analytica, la realidad es que la falsificación de información no muestra signos de detenerse en 2020. En redes sociales vamos a ver lo mismo, la gente lamentablemente sigue compartiendo más información de la que debería, pero además también estamos viendo un fenómeno de manipular decisiones o de influenciar en decisiones, sobre todo con el fenómeno de las fake news y ahora más a fondo con los deepfakes. Por otro lado, los ciberdelincuentes podrán utilizar el aprendizaje automático o machine learning para aumentar la escala y complejidad de sus ataques. El informe también arrojó que los problemas relacionados con la privacidad de datos no desaparecerá. Los encargados del documento sostienen que hasta que las multas por violación de privacidad acumulen un porcentaje mayor de los ingresos de las megacorporaciones, este problema no tendrá una solución inmediata. La transformación digital también se robará la atención de los expertos en seguridad informática el próximo año. El desafío es entender que ya las empresas no tienen que cuidar su perímetro de seguridad solo en el espacio físico o su oficina, sino ya con todos los nuevos procesos y toda la incorporación cada vez más masiva de empleados en forma de teletrabajo. Y finalmente, según la investigación presentada por ESET, las ciudades inteligentes también serán protagonistas en 2020. Según los expertos, aunque estas están experimentando un crecimiento constante, la realidad es que no se sabe concretamente si se puede garantizar la seguridad. Muchos dispositivos y sistemas inteligentes no tienen protocolos de autenticación sólidos y por esta razón los ataques de malware son un problema pertinente.
Y con el objetivo de reducir los problemas de tiempo y espacio entre los restaurantes y sus clientes, llega Wevo, una nueva aplicación móvil que permite realizar pedidos, reservar mesas y además pagar a través de su teléfono móvil. Una nueva aplicación móvil lo ayudará a evitar las filas en restaurantes para pedir su comida, pagar por ella e incluso tener que esperar por una mesa que esté libre. Se trata de Wevo, la plataforma que conecta a los usuarios con sus restaurantes favoritos por medio de su celular. La plataforma, que por ahora solo está disponible en Perú y Chile, tiene como objetivo solucionar los problemas de tiempo y espacio entre las personas y los comercios. Nosotros queremos resolver el problema de aquellas personas que ya están yendo a su establecimiento favorito, que no hagan colas y que además puedan comenzar los comercios a conocerlos para ofrecerle una mejor oferta basada en sus gustos y en sus preferencias. Ahorrando de alguna manera pues tiempo, pero también creando una conexión con tus comercios favoritos. Wevo además presenta soluciones para evitar los retrasos al momento de pedir las órdenes en los establecimientos de comida. Uno es grab and go, es decir, para llevar, y self-serve, que significa adentro del local para que te evites las colas al momento de hacer tu orden. La plataforma también tiene un apartado que ayudará a las empresas a conocer mejor a sus clientes por medio de la inteligencia artificial. Para las empresas es la plataforma como tal de suscripción que va aprendiendo del consumo de la persona y luego puede sugerir promociones personalizadas basadas en las preferencias para que a una persona que quizás es vegetariana no le siga llegando la promoción de hamburguesa que de repente no le gusta. Wevo busca reducir los espacios geográficos entre las empresas y los clientes gracias a su sistema de data basada en el consumo personalizado que ofrece a cada usuario. El último eclipse anular de sol del año fue observado en su totalidad o parcialmente por astrónomos, entusiastas y estudiantes del espacio en el extremo oriental de África, Asia y también en la mitad septentrional de Oceanía. El fenómeno dejó en su trayectoria increíbles imágenes en donde se pudo observar un asombroso anillo de fuego. El último eclipse anular de sol del año fue observado en su totalidad o parcialmente por personas de las Islas Marianas del Norte, Guam, India, Indonesia, Malasia, Filipinas, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Singapur, Sri Lanka y los Emiratos Árabes Unidos. El fenómeno astronómico dejó en su trayectoria increíbles imágenes en donde los astrónomos, miles de aficionados y amantes del cielo, observaron un asombroso anillo de fuego. La Luna no siempre está a la misma distancia de nosotros. Está en una órbita elíptica que hace que a veces esté más cerca y a veces más lejos. Cuando está llegando a la parte más lejos, que se llama el apogeo, la Luna se ve bastante más pequeña. Lo suficiente que cuando se interpone entre nosotros y el Sol no es capaz de cubrir al Sol completo, sino que queda un anillo brillante alrededor de la Luna. El eclipse anular comenzó en Damán, en Arabia Saudita, atravesó el Océano Índico hacia el sur de la India, pasó sobre la parte septentrional de Sri Lanka y terminó sobre el Océano Pacífico. En el oeste de la India, en las ciudades de Ahmedabad y en el sur de la ciudad de Chennai, se vio a la gente usando visores solares, filtros y telescopios mientras observaban el fenómeno. Mientras tanto, los entusiastas del espacio se reunieron en la Regencia Siak con gafas especiales para ver la luna cubrir el sol y además cientos de musulmanes oraron mientras se producía el eclipse. Este eclipse solar es un fenómeno natural y pasa gracias a Alá. Este fenómeno pasó hace años, cientos de años, y podría ocurrir de nuevo, y rogamos a Dios que traiga paz a todos los musulmanes. Se espera que la nación del sudeste asiático vea otro eclipse solar híbrido en 2023, según un funcionario del Instituto de Aeronáutica y Espacio del país. Habrá otro eclipse solar en 2023 llamado eclipse solar híbrido y ocurrirá en diferentes lugares. Por otro lado, los residentes de los Emiratos Árabes Unidos acudieron en masa a la remota ciudad de Sayed, a más de 2 horas de distancia de Dubái, con el fin de conseguir el mejor asiento para presenciar el eclipse anular de sol. En esta oportunidad he visto el anillo como una experiencia increíble. Normalmente cuando el sol está completamente cubierto se pone oscuro, como pasa muy temprano en la mañana. En Singapur también se vivió con entusiasmo. Cabe resaltar que la próxima oportunidad para los singapurenses de ver un eclipse anular de sol será en el año 2063. Y la NASA reveló un nuevo vehículo espacial que ayudará a descubrir Marte. Será utilizado en la próxima misión al planeta rojo que va a partir
en 2020. La NASA sigue revelando pistas de los vehículos que serán de gran ayuda para la misión Mars 2020. En esta oportunidad presentaron un nuevo rover, cuyo nombre todavía no ha sido revelado, pero que sin duda será una pieza fundamental para traer nuevas muestras a la Tierra. Este nuevo vehículo espacial que ayudará a descubrir nuevas hazañas en el universo fue presentado por la NASA bajo unas indicaciones muy estrictas en la vestimenta de los asistentes, en las que circulaban no utilizar prendas de lana, maquillaje y perfume. Estamos tratando de encontrar signos de vida pasados, así que no queremos encontrar algo que obviamente hayamos tenido en el pasado, es decir, bacterias y cosas que podrían sobrevivir al vuelo a Marte y prosperar en esta atmósfera. El evento de prensa se dividió en 3 secciones: la etapa de vuelo espacial, de aterrizaje y el envío al cráter Cejero en Marte, donde se extraerán muestras del lecho seco para ver si existió vida en algún punto de Marte. Sin embargo, el rover no está diseñado solo para encontrar vida antigua, también explorará la geología del área del cráter y probará materiales tecnológicos para dejar una marca que ayude en futuras misiones. Estamos llevando a cabo experimentos tecnológicos que nos ayudarán a prepararnos para la exploración humana. Vamos a hacer oxígeno en la superficie de Marte. Llevamos un pequeño helicóptero no tripulado que nos dará una capacidad de reconocimiento aéreo. La misión, que se llevará a cabo a principios de 2020, ya estará lista para ser enviada al Centro Espacial Kennedy y tomar vuelo a Marte. Estamos a punto de enviarlos a Kennedy en la segunda semana de febrero, entonces volveremos a montar todo el conjunto. Nos integraremos finalmente con la etapa superior del vehículo de lanzamiento. Llegaremos a la plataforma y encenderemos el cohete. El rover será nombrado a principios de 2020 tras una dura competición realizada por la NASA, y así logrará darle inicio a la primer parte de una misión que espera traer respuestas acerca del planeta rojo. Y esto es lo más trinado de la semana. Ante la ola de calor que azota a Australia, un koala, allí lo tienen, se acerca desesperado a pedir un poco de agua a un grupo de ciclistas que transitaba por la zona. El animal, deshidratado, se trepó a una de las bicicletas e inmediatamente fue auxiliado por uno de los deportistas, quien le dio de beber todas las botellas con agua que tenía a la mano. Allí lo tienen. Y un grupo de socorristas rescata a un perro que estaba atrapado en el hielo. Aunque ellos también cayeron en el lago congelado, lograron sacar al animal, que de inmediato recibió atención médica. El acto heroico de estos voluntarios ha sido objeto de miles de halagos en redes sociales. Y cómo no. Ahora vean estas imágenes captadas por una cámara de vigilancia en Lima, Perú. Un anciano en silla de ruedas derriba a un hombre que se encontraba trabajando sobre una escalera. El obrero cae de espalda. Afortunadamente no sufrió ninguna lesión, pero el acto de intolerancia de este adulto mayor es blanco de repudio en las redes. El astro portugués Cristiano Ronaldo mostró en sus redes el momento en el que le enseña al tenista serbio Novak Djokovic cómo conseguir su salto característico, ese mismo que le dio recientemente la victoria a la Juventus de un cabezazo, un salto. Allí lo tienen, vamos a repetirlo. Allí está. Ese salto fue de 2,56 metros de altura. Y finalizamos con este video. Así reaccionaron estas dos personas al recibir sus regalos de Navidad. La primera, allí la tienen, es una mujer de 72 años que recibe un bolso que esperaba, que anhelaba desde hace más de 20 años. Y el segundo, allí lo tienen, es de una niña que recibe de regalo una banana, lo que para muchos puede ser el peor detalle, el peor regalo. Esta niña, vean cómo se lo gozó muchísimo. Y esta fue su reacción. Llegamos así al final de la tarde. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter. Estamos como @latardenetn24. En mi cuenta personal, @CESánchezM. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana en la tarde.